Federativas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Coahuila, ingeniero Rodrigo Fuentes Ávila. Estará con nosotros el maestro Luis Van Cerrato, secretario de Desarrollo Social del Estado de Puebla. Nos acompañará también el maestro José Arturo Cerón Vargas, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Moderando el panel, la licenciada Cristina Aide Pérez González del Coneval. Vamos a compartirles a continuación reseñas curriculares. El maestro Luis Van Cerrato es licenciado en Administración Pública, con maestría en Política Pública y Economía Internacional por la Universidad de Georgetown. Su trayectoria profesional está ligada al desarrollo social en los 3 órdenes de gobierno, el Senado de la República y en varios países de América Latina a través del Banco Mundial. En la Administración Estatal Poblana se desempeñó como Coordinador General de Desarrollo Social, Subsecretario de Desarrollo Social y Director General del DIF. En el plano municipal ocupó el cargo de Secretario de Desarrollo Social. Durante su gestión, el Ayuntamiento recibió el Premio Nacional Hábitat de Combate a la Pobreza Urbana, otorgado por la Presidencia de la República, la medalla Max Schein de la organización Únete, por impulsar la calidad de la educación en las escuelas públicas, y el premio Américas de las Naciones Unidas por el desarrollo del programa de alfabetización en comunidades de escasos recursos. En el sector privado, durante casi 6 años, fue director ejecutivo en una de las empresas financieras más importantes del país. A partir de diciembre del año 2013, por instrucción del gobernador Rafael Moreno Valle, Luis Van Cerrato se desempeña como secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. Rodrigo Fuentes Ávila nació el 13 de marzo del año de 1971 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Cursó estudios profesionales como ingeniero agrónomo. Además, ha recibido cursos de Administración Pública, Comunicación Social, Planeación y Gestión de Recursos, entre otros. Se ha desempeñado como servidor público desde el año 1995, desarrollando diversas responsabilidades, entre las que destacan las siguientes. Del 2006 al año 2007, como director de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Gobierno del Estado de Coahuila. Del 2007 al 2009, como director de conservación de caminos de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna. En el año 2009, como subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna. Del 2010 al año 2011, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. Del 2012 a enero del 2013, diputado local en la 40ª legislatura del Congreso, también como presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la misma legislatura. A la fecha, es secretario de Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza. Maestro José Arturo Cerón Vargas, maestría en Economía, director de Planeación de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, encargado de la Dirección de Planeación de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, asesor de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, coordinador ejecutivo del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, PREBU, director de Evaluación del Fideicomiso Educativo, director de Evaluación de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Distrito Federal. Ha sido profesor titular en la sección de estudios de posgrado y de licenciatura de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, profesor titular de la licenciatura de Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana en Puebla, asistente de investigador en el Colegio de Tlaxcala, asistente de investigación por la Universidad de las Américas,
la política de desarrollo a favor de la educación en el caso de Prepa, sí, de la Ciudad de México. Moderadora, la licenciada Cristina Aide Pérez González, directora de Servicios Técnicos en el Coneval, experta en medición de pobreza y evaluación. Actualmente es encargada de la asesoría técnica a entidades federativas. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta mesa de implementación de programas sociales. En esta mesa veremos 3 distintas aproximaciones de cómo los estados han implementado política social para programas innovadores. Hemos visto cómo diseñan esta política, queremos saber qué principios tiene, qué alcances tienen con estos diseños, a qué población está dirigido y qué información utilizan. Vamos a empezar con el caso de Puebla. Le doy la introducción al maestro Luis Bang Cerrato para presentarnos. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y la oportunidad que nos dan el Gobierno de Guanajuato, Coneval, CLEAR, el CIDE, de compartir con ustedes la experiencia de Puebla. Creo que es importante decir que todos los gobiernos de los estados estamos alineados con la metodología para el combate a la pobreza que ha definido el Coneval, y por eso decía yo con mis compañeros del Gobierno del Estado de Puebla que realmente la presentación se debería de llamar el combate a la pobreza en los tiempos del Coneval. Quisiera compartir con ustedes una presentación que tiene 4 secciones. La primera es una sección de antecedentes, la segunda es una sección que nos habla de cuál es la propuesta, cuál es la estrategia del Gobierno del Estado de Puebla para combatir la pobreza a la luz de los indicadores del Coneval. Después, cómo la estrategia modificó el andamiaje institucional de Puebla para poderla llevar a cabo y cómo esto fortaleció los mecanismos de coordinación interinstitucional. Y finalmente, las oportunidades de innovación que hemos llevado a cabo, cómo de las ideas transitamos a la acción y todo el tránsito que hubo entre que se nos ocurrió una propuesta de política pública, la sometimos a una metodología muy rigurosa y finalmente decidimos implementarla. Eso es básicamente el contenido de la presentación. Vamos a ver de manera muy rápida, como ustedes todos saben, el Coneval definió 2 vectores para la medición de la pobreza, uno que tiene que ver con ingreso y otro que tiene que ver con abatimiento de carencias. Esta es una gráfica que ilustra de manera muy sencilla cómo todas las personas, como ustedes saben, se tienen que cumplir 2 condiciones para que una persona sea considerada pobre. La primera tiene que estar por debajo de la línea de bienestar económico y después tiene que tener al menos una carencia. Cualquier persona por debajo de la línea de bienestar económico, que actualizados los precios de la canasta alimentaria está en 2,526 pesos por persona por mes. Esto quiere decir que si de acuerdo al INEGI en México las familias tienen 4.5 integrantes, todas las familias en el país que tengan un ingreso menor a 10,000 pesos son consideradas pobres. Ahora, si tienen un ingreso inferior por persona por mes a 1,231 pesos, se consideran pobres extremos, sí cumplen con esta condición y además cumplen con la condición de tener 3 carencias o más. Esta es la metodología de Coneval, abajo están descritas las carencias sociales y como ustedes saben, lo que nos permite esta metodología es ver con mucha claridad que en el origen de los vectores se encuentra el más pobre de los pobres en México. Es una persona que tiene 0 ingresos y que tiene todas las carencias. Y conforme vamos avanzando en la política social, en la política económica, la idea es ir sacando a las personas de esta condición de pobreza multidimensional. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en Puebla entre el 2010 y el 2012? Lo que sucedió fue que hubo una reducción en el promedio de carencias por persona de 2.8 a 2.6 carencias promedio por persona. Esto lo que nos permitió fue ubicarnos en un promedio, en una reducción en esos 2 años, que es mejor
a los 22 estados del país, es decir, estamos entre los 10 estados que más abatieron carencias. Y sin embargo, por el efecto del ingreso, el estado de Puebla pasó de ser el cuarto estado más pobre del país a ser el tercer estado más pobre del país, fundamentalmente por el efecto del ingreso en la ponderación que tiene el Coneval. Es decir, para el Coneval el 50% del peso de la evaluación es el ingreso y el otro 50% es el abatimiento de carencias. La siguiente, por favor. Con base en estos antecedentes, nos dimos a la tarea de construir una estrategia construida fundamentalmente en 3 pilares. Primero, restricciones. Segundo, óptimos de Pareto. Y tercero, un ejercicio de focalización muy detallado. Como ustedes saben, el economista italiano Pareto definió esta ecuación en donde el 20% de las personas más ricas concentraban el 80% de la riqueza. Nosotros usamos esta lógica a la inversa y lo que pensamos es en dónde está el 20% de municipios que concentra el 80% de las personas en condiciones de pobreza. ¿Por qué? Porque en México en los últimos 15 años se ha dado un proceso muy claro de migración de las personas pobres de las zonas rurales a las zonas urbanas. Hace 15 años tuve la oportunidad de trabajar en la Coordinación General de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y lo que veíamos con gran preocupación era la pobreza que se concentraba en las zonas rurales. 15 años después hubo un gran avance en el desarrollo económico, en el desarrollo turístico de las principales zonas urbanas del Estado de Puebla y el éxito de estas ciudades se convirtió en un imán muy importante para la gente que migraba del sur, incluso de Centroamérica, del sureste del país, hacia la ciudad de Puebla, hacia la Ciudad de México y hacia Estados Unidos. De modo que hoy, de acuerdo a los indicadores del INEGI y del Coneval, sucede en la ciudad de Puebla un fenómeno muy interesante. Imagínense ustedes que Puebla es el cuarto municipio menos pobre del país. Es decir, en el cuadrante superior derecho que vimos de las personas no pobres, no vulnerables, la ciudad de Puebla es el cuarto municipio, digámoslo entre comillas, más rico del país. Y al mismo tiempo es la ciudad del país que concentra el mayor número de personas en condiciones de pobreza, 732,000 personas. Al mismo tiempo. Como ustedes saben, el problema de la delincuencia y de la violencia no es producto de la pobreza, es producto de la desigualdad. Una de las grandes preocupaciones que tenemos precisamente es que en estos polos de desarrollo se están concentrando en sus periferias una gran cantidad de personas que de manera muy sencilla, muy fácil, ven del otro lado de la acera las condiciones de vida de mucha gente que ha prosperado. Esta desigualdad en las condiciones de vida es un detonador, sin duda, para las condiciones de inseguridad y por eso nuestro interés de trabajar de manera eficaz y sostenible para frenar este proceso. Les decía que construimos una estrategia basada en 3 pilares: óptimos de Pareto, restricciones y focalización. Los óptimos de Pareto los construimos con base en 2 criterios, que es demográficos y por carencia. Este que ven aquí es el óptimo de Pareto demográfico y nos da una gran lección, una gran pista de en dónde tenemos que concentrar todas nuestras acciones. Resulta que en el estado de Puebla hay 5 municipios que concentran el 30% de las personas en condiciones de pobreza. Tenemos 217 municipios en el estado de Puebla, pero solo 5 concentran el 30% de las personas en condiciones de pobreza. Después tenemos 20 municipios que concentran el 50% de las personas en condiciones de pobreza. Y por eso la siguiente pregunta que nos hicimos fue: ¿qué pasa cuando haces estos histogramas para cada una de las 7 carencias? Y resulta que el hallazgo fue muy similar. No hay una sola carencia que se concentre en menos de 25 municipios. Ahí están cada una de las carencias que mide el Coneval, cada una de las 7 carencias que mide el Coneval.
Y les voy a dar dos ejemplos que me gusta mucho señalar. El primero es alimentación. En Puebla tenemos 1.8 millones de personas que viven en condiciones de inseguridad alimentaria, en 217 municipios. Pero resulta que 9 municipios concentran el 50% de las personas que viven en condiciones de inseguridad alimentaria. Si viene el gobierno federal y me dice que va a poner 30 comedores en municipios que no concentran el mayor número de personas en condiciones de pobreza, tengo yo un argumento para cuestionar el porqué de esa ubicación, o el gobierno estatal o el gobierno municipal. Esto nos dio otra gran pista para construir la estrategia. Fíjense ustedes cómo no hay una sola carencia en donde exista más de 25 municipios que concentren la mitad de las personas pobres del estado, siendo que tenemos 217. Nos regresamos, por favor, a las 5 restricciones. Este es el corazón, junto con un índice de viabilidad que construimos, es el corazón de la estrategia. Dijimos, basado en restricciones y en óptimos de Pareto. Cada vez que analizábamos una de las carencias y queríamos hacer una propuesta de política pública, lo que dijimos es, no vamos a hacer nada que no cumpla con el filtro de estas 5 premisas, estas 5 restricciones. Primero, vamos a trabajar en el menor número de municipios. Segundo, que concentren el mayor número de personas pobres. Tercero, atendiendo las variables de menor costo unitario. Cuarto, de mayor facilidad operativa. Y quinto, que optimicen la reducción de carencias. ¿Qué quiere decir esto? Todos los gobiernos de los estados tenemos un presupuesto limitado y tiempo muy limitado para poder combatir la pobreza, siendo que es un fenómeno estructural. Entonces, la pregunta es de eficiencia y de eficacia. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, dado los recursos y el tiempo limitado que tenemos? Y cada vez que se nos ocurría una propuesta de política pública, la pasábamos por el filtro de estas 5 restricciones. Y una vez que teníamos una respuesta, ya sabíamos qué hacer. La siguiente pregunta era ¿en dónde hacerlo? Y para eso construimos los óptimos por carencia y los óptimos demográficos, y avanzamos todavía más el ejercicio. Nos vamos a la lámina de focalización, por favor. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos en qué municipios hacerlo, pero gracias a los sistemas de georreferenciación que hoy existen y a la información que nos da el INEGI y el Coneval, sabemos a nivel de AGEB, Área Geoestadística Básica, exactamente en qué manzana debemos de concentrarnos. De modo que si estamos hablando de drenaje, si estamos hablando de agua potable, si estamos hablando de inseguridad alimentaria, y alguien viene y me propone una colonia, atender una colonia que está en blanco, ustedes ven ahí, las colonias en blanco quiere decir que menos del 10% de la población, para este caso, tienen inseguridad alimentaria. Las colonias que están más en rojo quiere decir que más del 70% de la población viven en el municipio de Puebla con inseguridad alimentaria. De modo que si yo quiero llevar un comedor, ya sé exactamente en dónde y tengo cómo contrastar las propuestas para saber que voy a ser muy eficaz en la selección de los beneficiarios. La siguiente, por favor. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos en dónde hacerlo, incluso a nivel de área geoestadística básica. Esta nueva estrategia nos llevó a construir un nuevo andamiaje institucional. Y entonces lo que hicimos fue hacer un andamiaje institucional paralelo al del gobierno federal para poder tener contrapartes atendiendo cada una de las carencias. Se creó el Sistema Estatal de Desarrollo Social, creamos una comisión interinstitucional y un consejo consultivo. Y lo que hicimos fue que se crearon 7 grupos de trabajo con un responsable, nombrado por la secretaria Robles y el gobernador Moreno Valle. Ese responsable era un experto que iba a ser quien iba a diseñar y iba a coordinar los esfuerzos, por ejemplo, en materia de ingreso, o en materia de vivienda, o en materia de alimentación, o en materia de seguridad social. Esos 7 grupos de trabajo conforman la comisión interinstitucional, se reúne casi mensualmente, le damos seguimiento a todas las tareas y nos reunimos con nuestras contrapartes del gobierno federal y les pedimos que pongan sobre la mesa las acciones que ellos están realizando. De modo que
exista un intercambio de información y nosotros sepamos, como decía el secretario Héctor, cuántas quiz han levantado, para qué programas, con qué inversión. Y no ha sido fácil compartir información de ninguno de los lados, pero es vital para sacar adelante la estrategia de política social. Este es el andamiaje institucional que construimos y lo que hicimos fue poner la estrategia sobre la mesa y llegamos con todas las dependencias federales que inciden en el desarrollo social y les dijimos, oye, tenemos una estrategia basada en estas premisas, en estos óptimos de Pareto, y te proponemos que trabajemos en estos municipios prioritarios. Yo estoy cierto de que cada vez que hay propuesta y voluntad de cooperación y colaboración, los recursos se multiplican y se los vamos a compartir un poco más adelante para que vean qué fue lo que pasó con los recursos destinados al combate a la pobreza en el estado de Puebla. Básicamente nos sentamos con todas estas dependencias, les hicimos la propuesta y convenimos con ellos todas las acciones que inciden en el combate a la pobreza de acuerdo a la estrategia del gobierno del estado. El estado, una antes por favor, el estado, para darles un orden de magnitud, tiene 4.600 millones de pesos para combatir a la pobreza. De esos 510 millones son FICE. El resto son recursos del FICM, que de acuerdo al artículo 33 de la Constitución son totalmente ejercibles por parte de los municipios con base en las reglas de operación del FAIS. Y lo que vimos es que el FAIS tiene 175 aperturas. Entonces un presidente municipal perfectamente puede hacer pozos de absorción o puede invertir en biodigestores. Es decir, de todas las posibilidades que tiene un presidente municipal, lo que nosotros encontramos a través de esta metodología es que hay 7 acciones que tienen mucho más capacidad de incidir en el combate a la pobreza, de acuerdo a cómo nos mide el Coneval. Y fuimos entonces, llevamos la estrategia a la siguiente fase. Yo les diría que en grandes términos la estrategia tuvo 3 momentos. Primero, su elaboración, después llevarla con el gobierno federal y decirle esto es lo que queremos hacer, y luego llevarla con los municipios y convencerlos de que esto era lo más importante que podíamos hacer. Con el gobierno federal construimos todos esos convenios de inversión que ustedes conocen muy bien, PROSAPIS, APASU, PROI, CFE para electrificación, pero había una propuesta y alrededor de esa propuesta pudimos llegar a muy buenos acuerdos para dirigir la inversión, redirigir la inversión hacia las zonas de mayor pobreza. La siguiente, fuimos con los municipios y lanzamos una iniciativa que se llama Yo sí me sumo a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Les dijimos, oigan, si ustedes hacen estas 5 cosas, si ustedes invierten en techos, cuartos adicionales, obras de agua potable, comedores comunitarios, estufas ahorradoras con chimenea, van a tener una mucho mayor probabilidad de mover los indicadores, y si mueven los indicadores van a tener una mucho mayor probabilidad de conseguir recursos de la Secretaría de Hacienda, que como ustedes saben ofreció incrementar hasta en un 20% los recursos del FICM para aquellos municipios que pudieran combatir la pobreza de manera eficaz. La siguiente, por favor. Y dado que, como les dije al principio, tenemos una restricción muy importante presupuestal y una restricción muy importante de tiempo por los periodos de evaluación de Coneval y por los periodos político-administrativos normales de cualquier gobierno, era muy importante para nosotros encontrar cuáles eran las soluciones de política pública que nos permitían a mayor eficacia y en el menor tiempo posible. La siguiente. Recámaras adicionales, como ustedes saben, forman parte de uno de los 4 indicadores de calidad y servicios de la vivienda. Para que una familia salga de la condición de pobreza de acuerdo a esta carencia, tiene que tener piso, muros, techos y no tiene que vivir en hacinamiento. Entonces, a nosotros nos quedaba muy claro que cuando encontráramos una familia que tuviera pisos, muro y techo, pero viviera en hacinamiento y le diéramos una acción como recámaras adicionales, entonces iba a pasar idealmente el INEGI, iba a capturar que esa familia ya no tenía hacinamiento y que de acuerdo a esta carencia iba a moverse hacia la derecha, de acuerdo a la metodología de Coneval, iba a dejar de tener la carencia. El primer estudio de mercado que hicimos nos dio como resultado que había empresas que a través de un método constructivo de monobloc terminaban una recámara en 3 semanas.
Entonces, échenle ustedes 45 días de licitación, más levantamiento de quiz, más 3 semanas, pues ya la evaluación de Coneval nos iba a tocar en el 2017. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Investigar otros métodos constructivos y nos dimos cuenta que había métodos prefabricados que hacían una casa en 3 semanas. Perdóname, en 3 días. De 3 semanas pasamos a 3 días. Pero no era suficiente. Nos tocó observar que había en las zonas de desastre de Guerrero empresas que estaban construyendo escuelas desplegables para efectos de la reconstrucción de esas zonas. Entonces nos acercamos con las empresas que tenían estos métodos constructivos y les preguntamos si con la misma tecnología no podrían hacer una recámara adicional. Y resulta que desarrollamos una solución que te permite construir una recámara adicional en 3 horas. Pasamos de 3 semanas a 3 días a 3 horas. Con el mismo costo o incluso un poco inferior a las soluciones de 3 semanas de monobloc. Y estos tienen condiciones de termicidad muy superiores a las primeras que les comento. La siguiente, por favor. La segunda oportunidad de innovación se dio en el tema de inseguridad alimentaria. Y esta es la idea. Lo que pensamos es, una vez que vimos el mapa de la pobreza en términos de inseguridad alimentaria, nos dimos cuenta que las ciudades tienen estos cinturones de miseria que las contienen. Y entonces el procedimiento normal era ir con el ayuntamiento, identificar el AGEB, preguntar si había un predio disponible, preguntarle al presidente municipal si tenía dinero para comprarlo y voluntad, si tenía dinero y voluntad, ir con el cabildo, que el cabildo lo autorizara, y para eso ya estamos todos en otra administración. Y entonces lo que se nos ocurrió fue una solución móvil, hacer comedores móviles, y esta era la idea. Se la llevamos a la secretaria Robles y le gustó. ¿Por qué? Porque nos permite hacer un ejercicio de focalización exacto en el AGEB que más personas en condiciones de inseguridad alimentaria tienen y nos permite tener la solución. Tenemos 150 de estos comedores y los construimos en menos de 2 meses. No solo la construcción de los comedores fue una innovación, la operación de los comedores también fue una innovación. La siguiente. Esto ya es como pasamos de la idea a la acción. Aquí tienen ya los comedores, les llamamos unidades móviles alimentarias. Estamos sirviendo 120 desayunos y 120 comidas en cada uno de estos comedores. Pero dijimos, necesitamos seguir con este ejercicio de innovación. Vamos a revisar las reglas de operación del gobierno federal para ver cómo funcionan y vamos a ver qué proponemos nosotros. Y entonces lo que propusimos fue lo que nosotros le llamamos el modelo poblano de combate a la inseguridad alimentaria. Lo que les quiero compartir es que el modelo tradicional coordina los 3 órdenes de gobierno para que el gobierno federal ponga los alimentos, el gobierno estatal compre las unidades móviles alimentarias y el gobierno municipal ponga los servicios de las unidades móviles, básicamente agua, luz, gas y seguridad. Y ese es el modelo tradicional. De hecho, el modelo tradicional federal no considera que sean unidades móviles. Aquí ya hay una innovación. La siguiente innovación fue partir del reconocimiento que el hambre es un problema no solo de quien la padece, sino también principalmente de quien la ignora. Hubo una serie de empresarios que se acercaron con el gobernador y luego me buscaron y me dijeron, oye, ¿qué hacemos para fortalecer las condiciones de seguridad del Estado? ¿Cuántas patrullas más compramos? Y la respuesta que les dimos fue, puedes comprar 10 veces el número de patrullas que tenemos, pero si no atendemos el problema de fondo de la pobreza, no va a servir de nada. Lo que necesitamos es entender en el fondo que la verdadera política social deriva de un cambio de conciencia. Entender que lo que le pasa al otro me pasa a mí, que no lo puedo ignorar y que si lo ignoro, esa condición de desigualdad va a venir a tocar a la puerta de mi casa. Entonces nos preguntaron los empresarios, ¿y qué hacemos? Y juntos construimos un esquema en donde todos participamos. Para empezar, la comida no se regala. Vale 5 pesos el desayuno, 10 pesos la comida. En segundo término, el alimento lo proveen
empresas como la Volkswagen, toda la Cámara de Restauranteros de Puebla y un grupo de empresarios preocupados por comprometerse con mejorar las condiciones de desarrollo social de su estado. Tenemos 4 comedores que están 100% financiados por la sociedad civil a través de este esquema. El gobierno lo único que pone son las unidades móviles alimentarias. Con un componente adicional muy importante: para que tú tengas derecho a sentarte en el comedor, al menos un miembro de tu familia tiene que cursar una capacitación para el trabajo, porque lo que queremos en esencia no es generar dependencia, lo que queremos es generar autosuficiencia. Entonces, una vez que la gente ya comió y que ya recordó quién es indigno vivir esperando que alguien te pueda resolver tu problema más elemental de sobrevivencia. Y nosotros no queremos generar dependencia, lo que queremos es que la gente recuerde que tiene todos los elementos para salir adelante, pero no lo puede recordar si tiene hambre. Una vez que superamos esa condición de hambre, lo siguiente es darle la oportunidad para capacitarse en algún oficio. ¿Y qué creen que pasó? Canirac, que es la Cámara de Restauranteros, nos dijo: todos los jóvenes que tú capacites para ser meseros, yo los contrato. Uno de los empresarios que participó con nosotros nos dijo: todos los jóvenes que tú capacites para ser mecánicos, yo los contrato. Firmamos un convenio de colaboración, Canirac, la Cámara de Restauranteros, con el ICATEP, y entonces estamos alineando la oferta de educativa, de habilidades para la vida del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado con la demanda de los empresarios. Y entonces se cierra el círculo. Pagan su comida, se comprometen a capacitarse, los empresarios pagan parte del alimento, y esto quiero decirles que pasa solo en 4 de 150 comedores móviles. Para nosotros lo que es muy importante es demostrar que sí se puede. Es una pequeña semilla que tiene que germinar, porque aquí está el principio de la solución. La siguiente, por favor. Bueno, además lanzamos, como parte de los mecanismos de innovación, una campaña muy agresiva de comunicación, inspirados en un problema que vimos, derivado de que cuando tú vas y le preguntas, es decir, el INEGI va y le pregunta a las personas si tienen seguro popular o acceso a servicios médicos, resulta que en el estado de Puebla la mitad de las personas que fueron encuestadas, que tenían seguro popular, dijeron que no lo tenían. Es decir, nosotros teníamos claro que había un registro nominal de 1 millón de personas que habían incrementado su acceso a seguro popular y solo 500,000 lo reconocieron. Entonces lanzamos una campaña muy importante en todo el estado, pero especialmente en los municipios prioritarios, que se llama Yo sí tengo seguro popular y por lo tanto, de acuerdo a la pregunta que hace el INEGI, atención médica gratuita. La siguiente. Lo mismo en seguridad social. Mucha gente tiene Afore, pero cuando le preguntan: oye, ¿tú tienes Afore, tienes seguridad social?, no sabe lo que es. Entonces lanzamos una campaña que tiene muchas más acciones que esta, por motivos de tiempo no abundo, pero se llama Yo sí tengo Afore. La siguiente, por favor. En otra de las decisiones de política pública que tomamos, la carencia de rezago educativo tiene 3 componentes. El primer componente es niños entre 3 y 15 años que no van a la escuela. El segundo, eficiencia terminal primaria. El tercero, eficiencia terminal secundaria. ¿Cuál es la decisión de política pública que tomamos? Si de aquí a 6 meses que va a venir el Coneval, va a ser muy difícil que alguien que se quedó en segundo de primaria lo podamos ayudar a que curse 4 años y que tenga un certificado de primaria. Sin embargo, de esas 3 variables de la carencia, había una que era rezago educativo medido en función del número de niños entre 3 y 5 años que van al preescolar, y el indicador es niños inscritos al preescolar. Lanzamos una gran campaña en todo el estado de afiliación de niños al preescolar. Abrimos un segundo turno en las tardes y todos los maestros que estaban asignados a tareas administrativas del sindicato los redirigimos a abrir preescolares en las tardes. Y nos fijamos una meta de 60,000 niños inscritos al preescolar. La siguiente, por favor. Otra innovación importante fue la construcción de un tablero de control
dicen que lo que no se mide no avanza. Entonces, este tablero de control tiene varios distintivos. El primero de ellos es que para cada carencia construimos un velocímetro. Aquí están los 60,000 alumnos de inscripción al preescolar que nos pusimos como meta, y en línea cada uno de los responsables de los grupos de trabajo tiene la obligación de llenarlo, de modo que cuando el gobernador prende su computadora o yo prendo mi computadora, puedo saber por cada uno de estos velocímetros cómo va el avance. Pero no solo cómo va el avance, construimos un simulador. El simulador lo que hace es que nos pronostica cuántos puntos porcentuales en la evaluación vamos a mejorar en esa carencia en específico. Esto que es rezago educativo, con el avance que tenemos al día de hoy, de 40,000 sobre 60,000 de la meta, nos da ya como pronóstico que en esta carencia vamos a avanzar 3 puntos porcentuales. La siguiente, pero la meta es 4. No solo medimos el velocímetro, sino que tenemos planes de trabajo. Esta pantalla registra el avance de la meta programada contra lo ejecutado en materia de techos. Tenemos un programa muy agresivo para construir 12,225 techos. ¿A dónde llevamos los techos? Si sabemos que el Coneval nos va a medir que una familia tenga piso, muros y techo, estamos poniendo los techos en todas las familias pobres que tienen piso y muro. De modo que cuando ponemos el techo, pasa el Coneval y dice, esta familia ya salió de la condición de pobreza. Mucho más difícil levantar quiz de esa manera que hacerlo indiscriminadamente, pero es mucho más focalizado. La siguiente, por favor. Finalmente, no se alcanza a ver, está muy pequeña la pantalla, pero tenemos un control de cada una de las actividades. Nosotros le llamamos acciones habilitadoras. No puedes construir un techo si no tienes una quiz. Entonces, la pregunta es cuántas quiz llevas y quién es el responsable. Y esta pantalla nos da ese seguimiento. La siguiente, por favor. Y luego tenemos el seguimiento municipio por municipio. ¿Cuál es la meta por cada uno de los municipios prioritarios y cómo vamos en el levantamiento de quiz y cómo vamos en la entrega de techos? No medimos la construcción ni la instalación de techos, medimos la entrega de techos, que es lo que cuenta. La siguiente, por favor. Nos pidieron que habláramos también de manera muy breve de cuáles son los principales retos que hemos encontrado en la implementación de la estrategia. Tenemos estos 5. El primero de ellos, el ciclo presupuestal, ¿no? O sea, para el momento en el que el gobierno federal te aprueba los recursos, básicamente estás en junio, se está terminando el año, tienes que empezar los procesos de licitación y cuando quieres empezar la ejecución, el último de los puntos, empieza a llover, por lo menos en Puebla. Entonces es un gran reto sacar adelante los programas de agua, de drenaje, de vivienda, cuando te llueve el 80% del tiempo en una localidad. Es un efecto combinado de ciclo presupuestal y clima. Ya se mencionó aquí el tema de reglas de operación, no voy a abundar en ello. Y luego proyectos ejecutivos, estoy seguro que a todos nos pasa. O sea, ya tienes el dinero, ya tienes la focalización, te acercas con la Secretaría de Infraestructura y le dices, oye, necesito hacer todas estas obras de agua potable. ¿Sabes qué? No hay proyectos ejecutivos. Entonces, sin duda, una de las mejores inversiones que podrían hacer los gobiernos estatales es construir un banco de proyectos. O sea, hoy que contamos con las herramientas que nos da el Coneval y el INEGI, sabemos que estos cinturones de miseria, que tienen carencias específicas de agua, de drenaje, de inseguridad alimentaria, son apuestas seguras para el desarrollo. Podríamos ya estar haciendo los proyectos ejecutivos. Otro gran reto, coordinación interinstitucional. Siempre se involucran un montón de factores. Aquí es muy importante la candidez, la construcción de confianza con gobiernos de diferentes signos políticos y nuestra premisa es muy sencilla, la construcción de confianza a través de hacer y cumplir compromisos. No tienes que ser del mismo signo político, simplemente tienes que trabajar con seriedad, con profesionalismo, cumplir tu palabra y las cosas avanzan. Y clima, que ya mencioné. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Definitivamente quiero resaltar la importancia en el uso de la información que le dan para la definición de esta política social que
con elementos técnicos, pero también con elementos de un enfoque de derechos, de un enfoque de que toda la población debe ser beneficiaria y buscamos hacer las mejores acciones para que todos lleguemos a ellos. Focalizar a la población, vaya a usar esta información, nos permite focalizar a aquellos que más lo necesitan, pero tampoco podemos olvidarnos de aquellos que están en alguna otra condición, por lo cual yo creo que también quiero resaltar este tema de los recursos escasos, el tiempo que tenemos. Yo creo que con políticas que se hacen con esta base metodológica, con este fundamento, son políticas que van a permanecer. No solamente son un tema de aquí en lo que nos podemos medir, sino que definitivamente me parece que son acciones que por la importancia que tienen y por la claridad con la que se manejan, esperemos que se mantengan a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias.